Buen día, mis pequeñitos de segundo, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de hoy día es repasar decenas y unidades en representaciones pictóricas. Lo que vamos a hacer hoy día es un resumen de lo que ya hemos visto anteriormente. No vamos a trabajar con el texto hoy. ¿Bien? Entonces acá yo tengo dos problemas que uno me está diciendo que tengo que ir contando de 5 en 5, o sea, voy a ir aumentando. Y el otro problema me dice de 10 en 10. También exactamente lo mismo, voy a ir agrandando la cantidad, pero siempre utilizando, ¿no es cierto?, esa característica que a mí me están solicitando. Al ladito yo les puse secuencia, pueden ir aumentando o disminuyendo. En estos casos hay una secuencia, ¿no es cierto?, porque voy a ir continuando con una cierta característica. Por eso estamos hablando de una secuencia. Y en estas dos secuencias que aquí yo tengo representadas van en aumento. El primero me dice que yo tengo que ir aumentando de 5 en 5. Entonces, si yo empiezo con el 5 y le agrego 5 más, tendría un total de 10, ¿no es cierto? Y si al 10 yo le agrego 5 más, tendría 15. Después, el 15 yo le agrego 5 más y tendría 20. Por lo tanto, ¿cuál sería el número que vendría a continuación? Si al 20 entonces le tengo que agregar 5, vendría el 25. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La letra C. El número 2 me dice de 10 en 10. Entonces empiezo con 10 y le agrego 10 más, tendría un total de 20. Y al 20 le agrego 10 más, 30. Y al 30 le agrego 10 más, 40. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La letra D. Entonces, ustedes marcan, ¿no es cierto?, la letra D cuando traspasan estos ejercicios a su cuaderno. Número 7. ¿Es par o impar? Son solamente ejercicios, por eso dice número 7, que debería haber dicho número 3, ¿no es cierto? Pero yo fui sacando algunos ejercicios solamente de una guía que yo ya tenía. Entonces me dice que es par o impar. Primero que nada tenemos que saber que los números pares van de a dos, van acompañaditos, ¿bien? Y los impares siempre va a quedar uno solito. Entonces, por lo tanto, me fijo en el ejercicio y yo tengo rectángulos. Y en esos rectángulos están siendo divididos de dos. Entonces ya tengo dos, ¿no es cierto? Y luego tengo dos más, entonces tendría dos pares. Y en el tercer rectángulo tengo solamente uno pintado, entonces me falta uno más, ¿no es cierto?, para que sean pares. Entonces la cantidad que ahí me están representando sería impar, porque me queda uno solo. El número 8, me fijo nuevamente en los rectángulos. Todos van de a dos, ¿no es cierto? Entonces yo me fijo que tienen que estar ambos pintados. En este caso todos están pintados, ¿no es cierto? No queda ninguno solito como en el caso anterior. Por lo tanto, estaríamos hablando de un número par o impar. Estaríamos hablando de un número par. Al ladito, ¿no es cierto?, yo le puse, los pares son los que se pueden agrupar de dos en dos y los impares no. Por eso el primero era impar, porque quedó uno solo. Abajo dice, contar cuántos cuadrados están de color plomo, lo que yo les había mencionado anteriormente, ¿no es cierto?, que iban pintaditos. Bien, acá yo tengo un cuadro donde tengo, ¿no es cierto?, rectángulos, que eran las columnas que ocupábamos anteriormente para designar quién, las decenas. Y los cubitos, ¿no es cierto?, los más chiquititos, que son las unidades. Entonces tengo dos ejemplos que ya están completos. Me dice al lado una D, que quiere decir que son las decenas. En el primer ejercicio, ¿cuántas decenas yo tengo completadas? Dos, ¿no es cierto?, porque tengo dos rectángulos, ¿no es cierto?, o dos columnas, y cada columna son, ¿no es cierto?, 10 unidades cada una. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas decenas estoy formando? Estoy formando dos decenas. Y en el lado de las unidades, ¿cuántos cuadraditos tengo? 4. Entonces, ¿cuánto vale cada unidad? Vale 1. Por lo tanto, por eso anoto al ladito 4. Y después me dice igual, quiere decir que yo voy a sumar estas dos cantidades. Entonces me daría un total de 24 cubos en total. Vamos al segundo. ¿Cuántas barras tengo? Tengo 3 barras y cada barra es una decena. Entonces, ¿cuántas decenas yo tengo en total? 3 decenas. Por eso yo anoté acá el valor 3. Acá anoté 5 unidades porque si me fijo cuántos cuadraditos pequeños tengo, tengo 5. Y si lo sumo, las 3 decenas más las 5 unidades, hago un total de 35.
35. Entonces más abajo yo tendría que anotar, ¿no es cierto? Son 35 cubos en total. El tercero lo hacen ustedes, por favor, ¿bien? Y después cuando ustedes me envíen las evidencias, yo lo reviso y ahí voy verificando, ¿no es cierto?, si lo hicieron de manera correcta o incorrecta. Pero yo creo que todo lo vamos a hacer de manera correcta porque esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Porque es un resumen. Acá dice sume y anote el total. Acá tenemos unas adiciones, ¿no es cierto?, que van de manera vertical, acuérdense, hacia abajo, porque las horizontales eran hacia el lado. Entonces estas verticales, ¿qué es lo que yo tengo que fijarme? Que estén bien ubicadas, ¿no es cierto?, las cantidades. ¿A qué hago referencia con esto? Unidad bajo la unidad, decena bajo la decena y centena bajo la centena. Acá solamente tenemos en estos ejemplos decenas y unidades. Entonces me fijo en el primer ejercicio y simplemente, ¿no es cierto?, yo tengo que sumar. 2 unidades, hago un total de 2 unidades. Y en las decenas, como tengo solamente 2 arriba, simplemente la voy a bajar. En el número 2, tengo 2 unidades más 1 unidad. ¿Cuánto hago? Un total de 3 unidades. Y como tengo al otro lado, ¿no es cierto?, 3 decenas, solamente las voy a bajar. En el otro ejercicio tengo 0 unidad arriba y abajo tengo 4 unidades. Entonces me quedaría un total de 4, porque el 0 tiene valor, no tiene valor, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, por eso voy a dejar solamente el 4. Y al otro lado tengo decenas. ¿Cuántas decenas tengo? 4. Entonces, por lo tanto, como abajo no tengo decenas, simplemente lo voy a bajar. Y el 6, que está al ladito del ejercicio, ustedes me lo hacen. Bien. Número 4, tengo un problema. Acuérdense que los problemas nosotros primero teníamos que leerlo, ¿no es cierto?, bien, y registrar los datos que eran importantes, marcar los datos importantes, porque de acuerdo a estos datos, a mí me van a poder identificar, me van a dar las pistas, ¿no es cierto?, para saber si tengo que realizar una adición o una sustracción. Entonces, vamos a leerlo. Paula tenía 15 láminas en su álbum, luego juntó 3 más. ¿Cuántas láminas tiene ahora, Paula? Entonces, los datos importantes que tenía a un principio 15 láminas. Y luego juntó 3 más. Entonces la cantidad se agrandó. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De una adición. Y ahí yo le marqué, ¿no es cierto?, con color rojo los datos que son importantes. Los ordeno, ¿no es cierto?, porque los vamos a sumar de manera vertical, unidad bajo la unidad, y la decena, abajito no hay ninguna decena porque solamente se agregaron 3, solamente 3 unidades. Entonces, 5 unidades más 3 unidades hago un total de 8. Y la decena, como era una, simplemente la voy a bajar. Entonces, ¿cuántas ahora láminas tiene en total? 18 láminas. Abajito yo les anoté, identificar la información relevante. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Luego, identificar la operación que yo voy a realizar. Luego, realizar el desarrollo, ¿no es cierto? Y por último, responder la pregunta. ¿Bien? Entonces ahora mis niños lo que tienen que hacer no es olvidar, ¿no es cierto?, ver los videos, por favor, consultas o dudas a través del WhatsApp. Y lo otro, que en la clase de desarrollo vamos a ver una guía. Por favor, esta guía también va a estar en el Facebook de la tía Bárbara. No es necesario imprimirla. Bien, aquellos que pueden imprimirla, ningún problema, ¿no es cierto? Yo se las puedo enviar a través del correo de los papitos, pero pueden traspasarla a su cuaderno. Bien, entonces esperando que se encuentre muy bien y nuevamente reiterar cualquier consulta, duda a través del WhatsApp. Espero que se encuentren muy bien. Besitos.